El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta advertencia del Señor en el Evangelio ante la pureza nos lleva a pensar y a meditar y también a experimentar de una manera extraordinaria el valor de la castidad en nuestra vida. Es la virtud que nos lleva a atrapar de manera inmediata el amor de Dios, que nos lleva a una experiencia inmediata del amor de Dios. Jesús empezó este sermón y todo hace parte de este compendio. Este sermón lo empezó con las bienaventuranzas y para la pureza trae un remedio muy grande porque dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio de corazón tiene la posibilidad más rápida e inmediata de experimentar la plenitud del amor en esta tierra, de experimentar la plenitud de la alegría en esta tierra, de experimentar la plenitud de la paz en esta tierra, de experimentar la plenitud de todos los atributos que Dios tiene, porque el limpio de corazón alcanza a atrapar inmediatamente esta experiencia gozosa del amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del sexto mandamiento, comienza a hablar primero de los valores positivos de la afectividad y de la sexualidad, del regalo tan grande que Dios ha hecho a nuestra vida al darnos ese poder tan fuerte como lo es la dimensión afectiva, que es el impulso del corazón para desear, y desear lo bueno, y desear lo verdadero, y desear lo bello, es decir, desear a Dios. Como dice el Salmo 63, mi alma tiene sed de ti, Señor, por ti madrugo, mi carne, mis apetitos. Está hablando de la sexualidad. Ya no solamente es el impulso del corazón, sino también su dimensión sexual. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra agostada sin agua. Es que nuestra dimensión sexual necesita experimentar esa ternura pura que Dios sabe dar. Esa ternura que Él compara a la ternura de una madre que es capaz de coger a su pequeño, recostarlo en su rodilla, acariciarlo. Esa ternura maternal y femenina de Dios, que tiene la capacidad también de mirar a Israel como una novia preciosa. Esa ternura de la que habla el Cantar de los Cantares, cuando el novio le habla a la novia con tanta pureza, con tanta admiración, con tanto cuidado.
Casi que sus expresiones son de una protección extraordinaria, porque le está diciendo a la novia: tú eres tan preciosa, que eres tan valiosa, que yo te tengo que cuidar. Y está hablando de ese cuidado, porque la castidad precisamente nos lleva a eso, a un cuidado y a una protección recíproca. Cuando yo alcanzo a experimentar la grandeza del amor de Dios, en esa bondad tan plena como lo es el amor de Dios, en esa belleza plena como lo es el amor de Dios, en esa verdad plena como lo es el amor de Dios, aprendo a mirar a los demás. Por eso hoy el Evangelio lo dice: más te vale entrar sin deseos que al reino de los cielos y experimentar esta plenitud de lo que se desea y se anhela en el amor de Dios, que es el reino, que entrar con tus dos a la gehenna. Si tienes dos ojos, y es que esos impulsos los sentimos interiormente, son impulsos naturales, uno por la gracia del Espíritu Santo que nos ha impregnado del amor de Dios, pero otro por el desorden de nuestro pecado. Y son dos fuerzas que operan en nuestro interior, dos deseos, dos ojos, dos manos. San Pablo nos dice que vivimos en una lucha antagónica interiormente. El espíritu, que desea lo sublime, lo celestial, desea a Dios; la carne, que desea lo terreno. Y hoy nos está diciendo el Señor: este ojo arráncatelo, esta mano quítatela, no te sirve para nada. Y sí te sirve para conducirte al infierno. Además te vale entrar tuerto con uno solo, es decir, el deseo del espíritu, el deseo del alma, el deseo de Dios, el deseo de lo bueno, el deseo de lo verdadero, el deseo de lo bello. Más te vale entrar con ese solito al reino de los cielos que con los dos a la perdición. Una vez alguien me dijo esto y a mí me dejó asombrado. Eso hace muchísimos años, creo que 16 años, y me ha acompañado como un eco de reflexión constante. Decía que era tan grande el don que Dios nos daba a nosotros, y estaba hablando del sacerdocio, del don que Dios da del sacerdocio, que hasta el sacerdote se puede ir al infierno con ese don. Y citaba a un santo, yo no recuerdo cuál, que había tenido una visión y veía a sacerdotes en el infierno. Es que uno se puede ir con los dos ojos a la gehenna. Hemos recibido el don precioso del bautismo, la dignidad de hijos de Dios, y heredamos también, bueno, no heredamos porque eso nos lo quitó el bautismo, pero por culpa de nuestro pecado, de nuestros pecados, nos quedó el hábito vicioso de tender siempre a lo corrompido. Eso es donde pecamos más. Ese ojo todavía nos sigue, no es un pecado, pero es un deseo malo. Es esa concupiscencia dañada, y a esa hay que cortarle la cabeza. ¿Cómo? No admitiéndole nada, no alimentándole nada, ni con pensamientos, ni con imágenes, ni con palabras. El 9º mandamiento, como nos lo trae el catecismo, es bellísimo porque nos llama a la modestia, nos llama al pudor. Y dice: la modestia y el pudor ponen límites a las palabras, a nuestro modo de vestir, a nuestro modo de caminar, a nuestro modo de actuar. Una mujer o un hombre con palabras puede seducir a otro o a otra persona. Con su modo de vestir puede seducir a otra persona y la puede incitar. Y puede hacerle la lucha más fuerte con palabras, chistes, cosas superficiales o cosas. Puede conducir a otra persona a luchas más terribles. La modestia y el pudor nos exigen sabernos tratar. Hay miradas que no son de Dios, son sensuales. Hay movimientos que no son de Dios, como hay unos que son de Dios.
Hay caricias que no son de Dios, como hay otras que son de Dios. Hay deseos que no son de Dios. Hay imágenes que no son de Dios. ¿Y cuánto tenemos que cuidar nuestra atmósfera interior? Porque a veces de la exterior no nos da, ya no depende de nosotros. Y por eso hay que cuidar muy bien lo que pensamos. David un día vio una mujer, por pereza, por negligente, porque se quedó haciendo lo que no debía hacer. Debía estar con sus soldados peleando allá en batalla. Y por ocioso, con razón los griegos también le tenían tanto miedo al ocio. Aristóteles decía que una persona ociosa era una persona que se iba a pervertir. Y a sus discípulos no les permitía el ocio para nada, era exigente con ellos. Sócrates era exigente con sus discípulos. Una persona ociosa es una persona donde le está trabajando la pereza y es una persona que va a caer en pecados gravísimos de impureza. La lujuria tiene su propio campo, bien trabajado, bien labrado, bien abonado. No crean que la lujuria llega así porque así. Eso empezó con otras cosas. ¿Saben dónde empieza la lujuria? Empieza en la soberbia y hace todo un camino. La pereza, y va haciendo su camino, hasta que cuando ya logra tener el terreno fértil, hace una persona esclava. Una persona presuntuosa siempre va a caer en lujuria, siempre. Siempre. Una persona que solo se mira a sí misma, que solo le importa a sí mismo, que solo habla de sí mismo, de sí misma, que vive para sí misma, que se encierra, ténganlo por seguro, que es una persona que va a terminar no solo en adulterio interior, sino exterior y en fornicación y en todas estas degradaciones que trae la lujuria. Porque la castidad es el don de sí mismo para Dios y para los demás. La persona casta no tiene tiempo para pensar en sí mismo. Solo piensa en Dios y en los intereses de Dios. Por eso el celibato es tan grande para nosotros los sacerdotes. Porque lejos de ser una prescripción jurídica, es un don que capacita para la entrega. Menos mal ya no tenemos que pensar en nosotros ni en nuestro mundito, en un círculo de 10 o 15, o de 20 o 30, o de 50, sino en los intereses de Dios. Y los intereses de Dios es toda la humanidad, todos los prójimos, todas las prójimas. Porque eso es el corazón casto. No se encierra en su esfera, no hace su mundito, su finquita, la cerca bien y vive ahí. La castidad capacita para el don de sí mismo. Por eso la castidad conyugal también es tan grande, porque cuando los esposos materializan la acción conyugal con los hijos, ya no hay tiempo para pensar en ellos. Ya el esposo no tiene por qué estar diciendo, ay, es que a toda hora vive pendiente de los hijos y no vive pendiente de mí. Pues es que para eso es la castidad conyugal, para que ella viva en función de los hijos. La esposa no tiene por qué decir, ay padre, ya no vive pendiente de mí, sino a toda hora de sus hijos. Claro, este hombre está viviendo la dimensión conyugal, la castidad conyugal, porque para eso es. Ni siquiera ya te tienen que andar buscando instintivamente, porque ya tienen materializada la dimensión conyugal, ya sean plenos ahí, en la educación de los hijos, en el cuidado de los hijos, en la protección de los hijos, porque la castidad conyugal hace salir de sí. Cuando las personas son enfermas por la lujuria dentro del matrimonio, a sus hijos los desplazan y buscan más tiempo para ellos que para sus hijos. Eso es fatal. Todo esto viene dentro de los desórdenes de la vida sexual y afectiva. Por eso el Señor dice, aquí habla tan fuerte del divorcio. Es una falta gravísima contra el matrimonio, gravísima. En fin,
Hoy la palabra de Dios nos lleva a mirar el don de Dios, la gracia de Dios tan sublime. Por eso San Pablo hoy también empezaba diciendo en la carta a los Corintios que el Señor dijo: brilla la luz en medio de las tinieblas. El buen deseo, que nos lo da precisamente la castidad y la pureza, es la gran luz que comienza a brillar primero en las tinieblas de nuestro corazón afectado y lastimado. Ha habido formas, contenidos formativos para alcanzar la castidad en la iglesia que han fracasado. De hecho, hoy la iglesia está viviendo cosas muy duras, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal y aún en la vida matrimonial. En este afán de lograr la pureza, muchas veces se buscó, y todavía hay contenidos formativos, si no en los folletos, en el criterio de muchos religiosos, religiosas, sacerdotes y aún laicos, de creer que la castidad se vive escondiéndose de todo el mundo y metiéndose en un hueco y haciendo su propio mundito. Aristóteles decía que la virtud se desarrolla entre el exceso y el defecto. Aplicándolo aquí a la virtud de la castidad, que ellos también la trabajaban y se esforzaban por vivirla, no cristianamente, sino desde la virtud humana. Para Aristóteles, alguien que se escondiera era un cobarde. Y el exceso es el temerario, que cree que no necesita de la gracia de Dios y que no necesita de las disposiciones internas de la templanza, del dominio de sí, para mantenerse fiel. Padre, eso, como decía Benedicto XVI, bueno, no padre, Benedicto XVI, sí. Hablando de cómo se ha mirado la castidad aún dentro de la iglesia. Antes del concilio hubo unas tendencias formativas de perfeccionismo muy dañinas que escondían a los religiosos y escondían a la gente, y las mamás escondían a los niños y a las niñas y a las jóvenes, y eran muchachas de 20 o 30 años y con ellas amarradas en la casa y no podían tener contacto con ellas porque esa reprensión llevó a muchos abusos. Lo que llevó fue a alimentar el instinto desordenado, porque cuando tú generas miedo, el desorden se hincha, se infla. En cambio, cuando tú generas confianza en el Señor y le dices a tu hijo o a tu hija: mira, si tú te aferras al Señor, te pegas del Señor, Él te va a dar la gracia suficiente para saber qué es bueno y qué es malo, para elegir entre lo bueno y lo malo, para elegir siempre lo bueno y desechar lo malo. Esa es la formación correcta. Se dieron ese tipo de formaciones y vino el Concilio Vaticano II y la cantidad de sacerdotes y religiosas que dejaron las sotanas y dejaron los hábitos y se casaron, y otros se fueron a vivir hasta en pecado, eran cantidades. Pablo VI vivió un martirio firmando despensas de religiosos, religiosas y sacerdotes, porque el concilio vino y dijo: hay que aprender a valorar esta dimensión tanto interior como exterior de nuestra humanidad. Pero luego vino otro extremo, ahora vino el extremo, ya era el defecto. Dice el Papa Benedicto XVI que algunos obispos, para solucionar esto, comenzaron a permitir en sus seminarios que los seminaristas pudieran ver películas, líneas cinematográficas con escenas nocivas, para que maduraran y se volvieran fuertes. Como habían estado por allá escondiditos, ahora permitámosles ver la realidad, que vean la realidad para que se den cuenta de lo que esté pasando y así se vuelvan fuertes. Y dice el Papa Benedicto XVI que eso se fue filtrando en las escuelas, universidades, seminarios católicos y en el criterio de obispos y sacerdotes. Qué tan delicados, papás, nosotros en la formación, excesos y defectos. No, podemos ver
películas, no importa que tenga un contenido un poco excitante, no importa. Si tiene eso no es nada, es algo pequeñito. Ojo, no seamos temerarios. Y más en una sociedad que no está capacitada, incluso hasta en la cinematografía hoy católica hay escenas que son sensuales. Un religioso, una religiosa, alguien en formación viendo eso con escenas sensuales, eso es fatal. El padre Raniero Cantalamessa hacía una crítica a una de las películas que sacaron de San Francisco de Asís y decía que una de ellas, aunque no mostraban nada morboso, decía que era muy sensual. Y eso no favorece la castidad, la pureza afectiva y sexual. Hoy hay dentro de la iglesia gente que es muy temeraria y que incluso sacerdotes y le dicen a su mamá, no, tranquila, que se enfrente al mundo. Cuidado, mamá, tú no puedes ser desvolcada y tirar a tus hijos allá a la sociedad para que los desbarate. Todo tiene que ser con templanza, con criterio, con discernimiento. Y si yo veo que un muchachito o una muchachita puede ser nocivo para mi hijo, para mi hija, no rechazo a nadie, pero tengo que ir poniendo límites. El dominio de sí. Hoy dentro de la iglesia hay formaciones muy asolapadas, muy reprimidas, a punta de ley, pero sin nada de virtud. Mire, hasta en los mismos laicos esto los ha permeado. Es una apariencia de pureza a veces externa. Nosotros que estamos en la confesión, los sacerdotes, nos damos cuenta, uno de los demonios que más tiene atrapado a muchos dentro de la iglesia es la lujuria. Y las grandes luchas de muchos y los grandes tormentos es la lujuria. ¿Por qué? Santo Tomás dice, citando a Aristóteles, tomando a Aristóteles, nada hay en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos. Lo que yo veo se me mete a los sentidos internos. El sentido común, la memoria. Allá internamente donde yo hago mis discernimientos, que es como si fuera un recipiente. Póngase a pensar usted en cosas superficiales todos los días para que vea de qué está hablando al otro día. Hay gente que llega hasta la oración a dejarse llevar por la loca de la casa. Y usted sabe cómo está el interior de esa persona porque después usted habla con esa persona y es superficial. Eso es lo que está elaborando internamente. No está alimentando el buen deseo, está alimentando el deseo dañino. Y por eso hay conversaciones que no estimulan a nadie a la virtud, a la santidad, a la unión con Dios. Eso sí, con apariencias, pero no tienen nada de espíritu. La castidad es hermosa porque nos lleva a aventurarnos por el Señor, solo por el Señor, querer ver al Señor, querer tocar al Señor. La iglesia nos enseña, el catecismo, que incluso cuando una persona vive en estas dimensiones de la castidad, refleja la fidelidad y la ternura de Dios. Porque no es una persona replegada, es una persona afectiva. La castidad no destruye la afectividad, no destruye la sexualidad. Es más, nosotros nos vamos a morir y en la vida eterna los santos son hombres y mujeres. Siguen siendo sexuales. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es un regalo intrínseco que el Señor dice que seremos como ángeles. Ya nos está diciendo cómo va a ser nuestra vida. Va a ser hermosa. Va a ser en una comunicación recíproca en la pureza. Imagínense hoy que el Señor habla del ojo y de la mano, que son dos dimensiones donde se puede manifestar la castidad o se puede manifestar la lujuria, cualquiera de las dos. Uno puede tocar desde la castidad, desde Dios, y genera confianza. Uno puede tocar desde la carne y hace daño, lastima, y se lastima a sí mismo.
Por eso hay que tener bien alimentado el deseo por Dios. Esto nos da la garantía. El catecismo nos enseña, recogiendo toda la tradición, el magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios, cómo la castidad, que es la que regula la dimensión afectiva y la dimensión sexual, es la que nos lleva ya en esta vida a ir reproduciendo los vestigios de este amor de Dios. Porque Dios nos ama como Padre, Dios nos ama como madre, Dios nos ama como hombre, Dios nos ama como mujer. Él es el origen, la dimensión sexual en la iglesia es intrínseca a la creación, no es extrínseca. Este don precioso de ser hombre que Dios me dio es un don que Él puso en mi vida. Este don precioso de ser mujer que Dios puso en tu dimensión corporal es un don, un regalo de Dios. Nadie tiene por qué estarse sintiendo mal por ser hombre. Hay padres que si no fuera hombre yo no tuviera esas luchas. Mentira, sí. Si tú tuvieras a Dios en tu corazón y lo desearas, se te acaban esas luchas. Porque el amor de Dios es el que viene y vuelve y regenera todo como en el principio, como al inicio. Y nosotros debemos creerle. Es la promesa del Señor hoy. Más te vale entrar tuerto, manco o cojo en el reino de los cielos que con los dos a la gehenna. Solamente necesitamos un deseo para ser felices en el reino de los cielos. El deseo del Señor. Y la Eucaristía, que es el tesoro más precioso que el Señor nos ha dejado en esta tierra, nos permite ya experimentar eso. Pidámosle al Señor que nos purifique, que quite de nosotros lo que no es y que quite de nuestros ambientes lo que no es, sin miedo. Hoy hay que pedirle una purificación muy grande al Señor como auxilio de su misericordia para la vida sacerdotal en este campo. Como auxilio de su amor y rápido, y Él lo quiere hacer y lo desea hacer. Hay que pedirle al Señor una purificación muy alta en este campo en la vida religiosa, tanto femenina como masculina, porque hay religiosos y religiosas que viven como fracasados sexuales. Hay sacerdotes, obispos y hasta cardenales que viven como fracasados sexuales. Hay religiosas que viven como fracasadas sexuales y afectivas. Y tenemos que orar mucho porque la sexualidad y la afectividad es un don que Dios nos da, muy hermoso. Tanto que la Iglesia corrige una imprecisión de uno de los padres capadocios que decía que en el reino de los cielos, en la vida futura, no íbamos a tener la dimensión sexual, y la Iglesia dice no. Con el concilio la Iglesia descubre una grandeza muy grande, porque Dios creó al hombre, Él fue el que lo formó, Él nos puso todo, Dios lo hizo y todo lo hizo muy bien. El problema es que nosotros lo hemos corrompido. Estas lecturas de hoy, esta liturgia nos lleva, el salmista ya lo experimenta, dice, ¿cómo pagaré al Señor tanto bien que me ha hecho? Tanta alegría que yo experimento al descubrir esto. San Pablo dice, el Señor, el mismo que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. La castidad, la pureza es la luz del Señor en nuestro corazón. Y si tu ojo interior está iluminado, todo tu cuerpo estará iluminado, dice el Señor. Es la promesa de Él. ¿Cómo Cristo podía tener contacto físico con ancianos, con niños, tanto que San Juan, que era el más joven de todos, podrían pensar que era homosexual, sí, porque le gustaba recostarse en el pecho a Jesús, y Jesús bien joven. Él un muchachito, Jesús por ahí de 32 años, 30, y Juan un poco más jovencito, ella le recostaba en el pecho a Jesús.
Así nos lo trae el Evangelio, no es un género literario. A los niños los cargaba. La mujer pecadora, una mujer que se ha dedicado a la prostitución, una de las actitudes sensuales de las mujeres morbosas viene por los pies. Y ella se le agacha en jugarle los pies, pero no de manera morbosa. Es que ve una dimensión tan pura en la dimensión masculina de Cristo que no tiene miedo. Esta mujer que ya deseaba salir del pecado nunca se le hubiera acercado a ningún hombre así, porque sabía que no le iba a ayudar a salir del pecado. Ahora se le acerca a Cristo, hasta con sus lágrimas lava sus pies, con su cabellera. Ustedes saben lo que significa la cabellera para el mundo oriental. Es lo más sensual, tanto que los musulmanes no permiten en muchas estancias que sus mujeres muestren el cabello a nadie. Pero aquí es que Cristo le está recuperando esa dimensión femenina a esa mujer. Por eso cuando Jesús se le aparece, lo primero que le dice es mujer, después de la resurrección. Ella no entiende cuando le dice mujer, pero es que ya ella es una mujer. Ya Cristo le ha quitado todas esas manchas impuras y le dice mujer, mujer, como la llamó Adán cuando dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer. Le está diciendo, ya está recuperada. Ella lo entendió después. Y luego le dice María. En el nombre se conserva la semejanza, lo más íntimo. María, ya tú ya estás. Ya por fin terminamos el proceso. Y ella lo abraza cuando lo abraza. Ella no tenía prevenciones, lo abraza. Jesús le dice, suéltame, no porque le esté estorbando, es que quiere tenerla siempre abrazada. Le dice, espérate, todavía te falta, se ve que te falta purificar un poquito. Ya me voy y voy a venir para quedarme siempre contigo. Y ya como la novia del Cantar de los Cantares, ya me podrás tener en tu habitación para siempre, sin tener miedo a que me vaya a perder. Necesitaba venir el Espíritu Santo para poder quedarse. No era que le estuviera estorbando, es que le quería dar la presencia permanente de su amor, porque esta mujer creyó y luchó tanto que lo alcanzó. Y por eso fue la primera comunicadora de la resurrección del Señor. Y fue creíble, porque en ella ya una mujer que fue impura, estuvo en el infierno de la impureza, ahora es la más pura, todos le creen. ¿Sí? Eso hace este don tan precioso que Dios ya nos dio y que nos renueva con los sacramentos y la Eucaristía. ¿Quién disfruta de esto? El que crea. ¿Quién disfruta más? El que más crea. ¿Quién disfruta en plenitud? El que en plenitud crea. Porque el que cree busca y el que busca encuentra. Que la Virgen que vivió, ella sí lo vivió en plenitud, sí. Vivía en su plenitud. Por eso San José nunca tuvo miedo de que ella lo fuera a desviar. Bien celoso que era por Dios. Y ella cuando veía a San José sabía que nunca le iba a desviar. Tanta pureza había en este hombre que lo único que le daba era una seguridad. Un esposo y una esposa que viven esta dimensión de la castidad, cuánta seguridad se dan a sí mismos. Cuánta seguridad le dan a sus hijos. Cuando los esposos no viven y tienen heridas, porque muchos, y yo me atrevo a decir la mayoría, su vida conyugal no la han vivido santamente, muchos están heridos por esto. Y ahí empiezan los conflictos entre ellos, porque no viven la dimensión conyugal en la castidad. Hay que volver a ese documento tan hermoso de San Pablo VI, la Humanae Vitae, que trae tanta exigencia amorosa a los esposos para vivir su dimensión conyugal y los llama al dominio de sí. San Juan Pablo II, ¿por qué empezaron las catequesis de la teología del cuerpo? Porque él se dio cuenta el daño tan grande que había en la vida conyugal dentro de los matrimonios. Sus primeras catequesis incluso llegó a decir que había esposos, aunque estuvieran casados,
podían caer en adulterio dentro del mismo matrimonio. Cuando acuden a una cantidad de métodos terribles, espantosos, se convierten ellos en material de placer instintivo, pervierten la dimensión sexual, utilizando la unión conyugal y diciendo que Dios bendice eso cuando Dios no bendice eso. Hay esposos católicos que creen, y hasta instructores dentro de la iglesia, y hasta sacerdotes que creen que la vida conyugal en el matrimonio es para hacer de todo y permitir todo. No fue lo que nos dijo la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Ojo, esposo, que tú tienes que respetar la libertad de tu mujer. Si ella no quiere, no la puedes obligar, ni la puedes manipular con persuasión psicológica, moral o religiosa. No puedes. Ojo, esposa. Claro que el problema más serio lo tienen son los hombres, ¿sí? No las mujeres. Pero ojo, esposas, que tú para conseguir beneficios, porque hay esposas que manipulan, yo ya sé que le doy en la noche para que mañana me dé este permiso. Cuidado que ese tesoro de la sexualidad no es para obtener lo que quieras. Y hay esposas que lo hacen. Mañana necesito ir a tal lugar y yo ya sé cómo ganarme este permiso. Cuidado, que eso es esa perversión de la que habla el Señor hoy en el Evangelio, esas ilicitudes morales. Y hay esposas que saben cómo obtener permisos, beneficios materiales de sus esposos, atropellando, manipulando y traficando con un don que no es de ellas, el don sexual. No es para eso. Por eso cuidemos este tesoro que llevamos en vasijas de barro, porque esto se sostiene es con la belleza de la gracia del Señor, con su amor. Y dice el salmista también, tu amor, que es tu gracia, vale más que la vida. Por eso te alabarán mis labios.